Ok, adelante Alberto, estamos en vivo, grabando. Ok, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos, buenos días para los que escuchan en diferido. Hoy, 7 de mayo, tenemos, no, perdón, 8 de mayo. Tenemos otro lunes de la realidad a la misma hora y por el mismo Zoom. ¿Ok? Y como todos los lunes tratamos diversos temas. Hoy tenemos varios temas que tratar. El más urgente es este documento. Yo le tomé la palabra enseguida a la iniciativa de Juan Alberto Ugas el sábado pasado en el directorio del Foro Liberal de América Latina sobre que es necesario hacer un desmarque y cuanto más pronto mejor. ¿Okay? Eh, entonces, saludo Verónica, saludo. Entonces, este documento, un comunicado del Foro Liberal de América Latina, ¿okay? Lo tenemos para compartir esta noche, ¿ok? Después de algo un par de cosas que habían quedado pendientes. Y, aquí está, ok. Un par de cosas que habían quedado pendientes. Lo que había quedado pendiente es el desafío de nuestro querido amigo Adrián Díaz Marro. Para los que no saben, es el comentarista español que vive en China. Su canal lo pueden consultar, Adrián Díaz Marro, su canal en YouTube. Entonces le lanzó un desafío a Juan Ramón Rayo, pero el desafío no era a un debate, era una invitación a que Rayo viaje a China con los gastos pagados para ver con sus ojos el capitalismo en la economía china y se dejen de hablar tonterías sobre la dictadura comunista. ¿Okay? Bueno. A mí me encantó el desafío, lo felicité de inmediato a Adrián, okay, nos reímos un rato por chat, y bueno, esperamos a ver la respuesta de Rayo. Rayo se hace el sordo, Rayo no responde, ¿okay? Y bueno, ¿cuál es el tema? El tema me parece muy importante, ¿okay? Los economistas liberales que no son como Tapia, o sea, que no estudian de política, podrán saber de economía algunos más, otros menos, pero de política no saben nada y se ponen a opinar sobre China y que es una dictadura comunista y tal, y están tan acostumbrados a ver el capitalismo en los libros que cuando les pasa adelante en un país, incluso un país grande como China, el más poblado del planeta, no lo ven, no lo ven, están ciegos. Y ahora parece que Rayo está sordo, además de ciego. No ve el capitalismo en China y no responde al desafío de Adrián, que era pagarle un viaje a China con todos los gastos pagos a Rayo para que vaya a ver el capitalismo y se deje de hablar sonceras, ¿ok? Como hacen los economistas libertarios que hablan sonceras. Entonces, bueno, no creo que, a ver, yo pensé que Rayo no iba a responder al desafío, no iba a aceptar el viaje a China, pero no se iba a quedar callado, porque Adrián tiene muchísimos seguidores en su canal, ustedes lo pueden ver. Bueno, esperemos, no sé, a lo mejor más adelante reacciona. Y esto tiene que ver también con Milei. Nos enseña a ver por qué es que Milei no acepta debatir con los economistas de Juntos por el Cambio, que podrán estar equivocados, pero Milei tendría que aceptar el debate para demostrarles que están equivocados si lo están. Ah, no, Milei no acepta el debate.
Milei sigue diciendo que sí, está muy bien que los padres tengan sexo con los hijos y los hermanos con las hermanas tengan sexo. Eso está muy bien, según él. Sigue en ese plan, sigue despotricando de China y sigue perdiendo elecciones. A ver, entre los temas previos, para ir calentando los motores aquí, ya sabe, anote preguntas, objeciones, comentarios que tenga, anótelos en el chat o póngalos por escrito, anótelos y después cuando abramos los micrófonos nos escuchamos. ¿Ok? Ayer hubo elecciones en 3 provincias argentinas y al igual que en las otras 2 que había habido 1 o 2 domingos antes, Milei salió muy mal, muy mal. Incluso un episodio gracioso, un episodio gracioso, aquí tenemos que contar los episodios chistosos porque hay que divertirse, porque si no nos amargamos, si no nos deprimimos. ¿Okay? El episodio chistoso fue el de una señorita o señora llamada Ninfa Alvarenga, que era la candidata a gobernadora de Milei en Misiones. Entonces, la justicia electoral de Misiones le hizo lo mismo que nos hacen a nosotros. O sea, nos ponen trabas y dilaciones y demoras si no contestan la solicitud para inscribir legalmente el partido, ¿okay? El partido de Milei en Misiones, ¿okay? Igual que a nosotros nos impiden legalizar nuestros partidos, ¿okay? Entonces, esta candidata a gobernadora, curiosamente, las cosas de la justicia, entre comillas, electoral, no le reconoce el partido, pero la reconoce como candidata. Entonces, la señora Ninfa, con toda razón, dijo, no, pero yo sin partido yo no puedo hacer campaña para gobernadora de Misiones. Yo necesito tener el partido, ¿ok? Si no tengo el partido, no puedo ser candidata. Así que si no me van a dar el partido, entonces sáquenme de la lista de candidatos. Entonces la justicia, entre comillas, electoral, le dijo, no, usted se queda porque ya imprimimos las boletas. Entonces ella en las redes sociales le pidió a la gente que no votara. Pero hay algo más, debido a que a las trabas justamente de la justicia electoral, hicieron un partido nuevo, pero en este partido nuevo ya no se pudieron poner de acuerdo entre ellos los libertarios sobre la línea del partido. ¿Okay? Entonces esa fue otra razón que la motivó a ella a pedir el no voto por las redes sociales. O sea, en las redes sociales Ninfa dijo, no voten por mí, yo voy a estar en la boleta, pero no voten por mí. Parecido a no llore por mí Argentina, ¿eh? Entonces, no obstante lo cual sacó 700 votos. Y la justicia electoral le digo, aquí, mira, sacaste 700 votos. Cosas graciosas, ¿okay? Que pasan en el cuarto mundo, o mundo, no sé dónde estamos ya. ¿Okay? Entonces esas son cosas graciosas. Otra cosa, ayer hubo elecciones en Chile y todo, sí, gran derrota de la izquierda. A ver, 3, 4 comentarios nada más sobre las elecciones en Chile. Primero y principal, mucha apatía en las campañas. Eso tiene nombre en ciencia política, se llama fatiga electoral. Claro, la gente viene acuérdese que este es el segundo intento del proceso para cambiar la constitución e imponer una constitución de izquierda, que es lo que quieren los partidos de izquierda, oficialistas en este caso, en Chile. Entonces la gente está cansada de ir a votar. Y mucho voto nulo. Más o menos la cifra que alcancé a ver, en promedio es un 15% de voto nulo, es mucho voto nulo. ¿Okay? Es lo que nosotros llamamos huelga electoral. Abstención no hubo tanta porque se cambió la constitución actual
para imponer el voto obligatorio. Entonces había multas y cosas. Entonces la gente fue a votar, pero hubo mucho voto nulo. ¿Okay? No obstante lo cual, tenemos que aclarar lo siguiente. La Constitución actual no es la Constitución de Pinochet. Constitución de Pinochet de 1980 está muy cambiada luego de muchos gobiernos post-pinochetistas que le introdujeron cerca de 100 reformas a la Constitución de Pinochet. Entonces ya no es más la Constitución de Pinochet, más de 100. ¿Okay? Y el que más le introdujo fue el gobierno de Lagos, que le metió 58 de esas más de 100 reformas a la Constitución. Tal es así que en aquel momento y después mucha gente le llamó y le sigue llamando a la Constitución actual la Constitución de Lagos, no la Constitución de Pinochet. ¿Okay? Bueno, entonces el tema es, la izquierda quiere cambiar la Constitución. Algunos otros sectores y demás aceptarían reformarla, pero no cambiarla. ¿Ok? Bueno, entonces ayer hubo un gran triunfo. Creo yo, hubo dos grandes ganadores ayer. El Partido Republicano y el voto nulo. ¿Ok? Para mí fueron los dos grandes ganadores de ayer domingo. El Partido Republicano que se quedó con una mayoría solvente en el Consejo Constitucional. ¿Okay? Lo que se elegía ayer era consejeros constitucionales. Todo este bochinche viene porque a mí me sorprende mucho. Chile es un país tan culto. ¿No se leyeron Teoría de la Constitución de Lowenstein? ¿No saben lo que es una constitución? Una constitución no es para meter políticas públicas de izquierda o de derecha. Una constitución es para nada más fijar el marco en el cual se van a procesar las iniciativas de políticas públicas de izquierda y derecha. Una constitución es nada más que para fijar los poderes del Estado, cómo se escogen, cómo se renuevan, qué atribuciones tienen, qué límites tienen, cómo se coordinan unos con otros, porque la división de poderes no es algo absoluto, ¿ok? Para eso es una constitución. Pero en Chile están empantanados porque no se han leído el libro de Carl Lowenstein, que es un jurista constitucionalista liberal, que por supuesto los tanques de pensamiento lo desconocen porque no es economista, y claro, es un constitucionalista. ¿Okay? Y entonces la izquierda empuja por hacer una constitución a su medida, ¿okay? Con políticas públicas de izquierda, ¿okay? Cosa que no se debe hacer en una constitución. A su vez, la derecha está dividida. Digamos, algunos sectores, dentro incluso del Partido Republicano de José Antonio Kast, aspiran a que siga la Constitución actual, que me parece a mí lo más sensato, ¿okay? Que siga la Constitución actual, nada de cambiar la Constitución. Pero otros sectores, incluso de derecha, incluso dentro del Partido Republicano, quieren reformar la Constitución, lo cual me parece a mí estúpido. La posición que creo yo que sería sensata y estratégicamente hábil y justa y correcta sería oponerse al cambio de la Constitución, pero avanzar 5 reformas de fondo. Ah, no, eso sí que no. Eso sí que no. Así que bueno, yo estoy de acuerdo con José Antonio Kast, que dijo que no hay nada que celebrar. Y tenía razón, no hay nada que celebrar. ¿Qué va a celebrar? Es el problema de la derecha contencionista, que quiere contener nada más, y eso ya nos lleva al tema del documento, de los desmarques. Pero es que además la politiquería está muy caliente, es un año electoral. Bueno, yo le pedí por favor a Andrés Aguilera de Chile que venga hoy para corregirme si estoy equivocado. Pero bueno, después será sobre Chile. Pero hay otros problemas serios. O sea, por ejemplo, en Bolivia,
El sueño del modelo exitoso se terminó, ¿ok? Y se terminó porque se acabaron los dólares. Entonces, chau, modelo exitoso. Entonces viene la furia de Evo Morales contra el presidente que él puso, Luis Arce Catacora. Es igualita, por eso en nuestros países se parecen todos, igualito a lo que pasa en Argentina. La furia de Cristina Kirchner contra el presidente que ella puso, Alberto Fernández. Es tremendo. Y en Ecuador, que me corrija Verónica si estoy equivocado, pero hace 2 meses fracasó el referéndum, una especie de prueba, un plebiscito de Lasso. Fracasó Lasso y se recuperó el correísmo y avanzó Pachacuti. Eso fue hace 2 meses. Después Verónica me corregirá, por favor, si estoy equivocado. Y entonces, ahora Lasso lo que busca es salvar el trasero de una impugnación, ¿okay? Un impeachment, un juicio político para destituirlo. ¿Y cómo lo hace? Comprando legisladores. ¿Okay? Algunos son baratos, otros son caros, en fin, hay de todos los precios. Hay uno incluso en Ecuador que se conformó con una escolta porque se sentía inseguro. Entonces parece que vendió su voto a favor de Lasso por una escolta. ¿Okay? Una escolta nutrida y bien armada, por supuesto. El tipo, no sé, sentía miedo, a lo mejor tenía fundadas razones para sentir miedo, no sé. Pero bueno, eso es lo que pasa en Ecuador. Y en Colombia es para reírse. Colombia es para reírse. Cada 2 meses hace una marcha la oposición. Una marcha contra Petro, porque Petro tiene un proyecto dictatorial y antidemocrático y esto. Hace una marcha. Las marchas de la derecha mala en Colombia son cada vez menos numerosas. O sea, cada 2 meses viene la marcha. Y las marchas adelgazan, ¿ok? Parece como que están a dieta. Y entonces el gobierno de Petro responde con otras marchas, sus propias marchas, no cada 2 meses, sino cada 3 o 4, pero ojo, también son poco numerosas. Esto es la fatiga electoral y la fatiga política que hay en todos los países. A nosotros nos afecta también, y mucho, la fatiga no quiere saber nada de política. Bien, eso entonces en cuanto a los temas que habían quedado pendientes del lunes y algunos que asomaron el sábado también. Lo que pasa en América Latina, vamos mal. En Guatemala sigue el lawfare a plenitud. Han descabezado un montón de candidatos y en lugar de ser el pueblo el que elige este candidato o el otro, es la justicia, entre comillas, electoral y de partido político, la que elige con su poder de veto. Este no, porque tiene acusaciones de corrupción. Este tampoco, porque también tiene acusaciones de corrupción, y aquel de más allá tampoco, porque se copió la tesis de grado, y el otro porque le hizo un acoso sexual por ahí y tal, y qué sé yo. Entonces, claro, se la pasa, la justicia, entre comillas, electoral, se la pasa descabezando candidatos. Eso no es democrático. Es la gente la que tiene que elegir, no los miembros del tribunal electoral. Pero bueno, así seguimos en América Latina. Bueno, entonces vamos al documento, ¿ok? Yo personalmente, como argentino, necesito este documento lo más rápido que se pueda, pero claro, lo vamos a discutir, comentar y demás, porque gracias a mi querido amigo Fabián Cruz, he sido incluido en un grupo argentino de liberales, libertarios, conservadores, algunos procesistas, o sea, partidarios del proceso militar, ¿ok? Pero ese grupo tiene 100 participantes. Y entonces yo estoy ahí y me gustaría tener este documento cuando esté discutido, listo y aprobado,
para ponerlo allí, ¿ok? Porque ya inicié conversaciones con algunos de los miembros de ese grupo, muchos de los cuales son comentaristas, tienen columnas en periódicos digitales o canales en YouTube y demás, y me interesa porque, gracias a Dios, en ese grupo, 100 argentinos liberales, libertarios y conservadores, no hay muchos Milei, gracias a Dios. Entonces, es una oportunidad para darnos a conocer con más fuerza, más ampliamente. ¿Ok? Entonces, el comunicado tiene 2 hojas, 2 páginas. Más largo no se puede, pero más corto tampoco, me parece a mí. Entonces, en la primera página hay la declaración de intención, digamos, dice, últimamente han surgido o se han reforzado posturas liberales, conservadoras, de derecha, ¿okay? Y hay que desmarcarnos, hay que hacer el desmarque. Estos somos nosotros, aquellos son los libertarios, estos son los neoliberales, etc. Entonces, esto no implica peleas ni odios, ni siquiera desprecio. Cada quien tiene derecho a sostener su postura, ¿okay? Pero no somos todos iguales. Con nuestros partidos, nosotros en el Foro Liberal impulsamos el proyecto 5 Reforma para la transición en paz y orden al capitalismo liberal y democrático, con todas las transformaciones de fondo o estructurales para cambiar el vigente sistema, ¿ok? Consagrado en las leyes malas cuya derogación propicia. La postura nuestra liberclásica es de la vida, libertad y propiedad, mediante un gobierno limitado. ¿Ok? Entonces, es harto diferente de otras posturas, a saber, aquí 5 de las más destacadas. Entonces, intenta el texto resumir qué es el neoliberalismo, qué es, aquí lo voy a... ajá. Lo más brevemente que se pueda, la esencia de 5 posturas con las cuales a veces se nos confunde, y por eso es el texto. Neoliberalismo, liberalismo social, liberalismo progresista, conservadurismo estatista y libertarianismo. Entonces, empecemos. ¿Qué es el neoliberalismo? El consenso de Washington, man, decálogo surgido en los 80, que es en extremo insuficiente en el mejor de los casos. Con esta postura, la derecha mala solo aspira a contener a la izquierda. Y aún este objetivo, tan modesto y muy poco ambicioso, se hace imposible con reformitas pequeñas, muy tibias o tímidas, que no llevan a la prosperidad ni al bienestar, ni a más y mejores oportunidades para todos. Por eso fracasan y luego las izquierdas suelen ganar las siguientes elecciones, como pasó en Honduras, pasó en México, pasó en Argentina, pasó en Colombia, pasó en Chile, en fin. Y bueno, de Perú ni hablemos. ¿Okay? Eso es el neoliberalismo y nosotros no somos neoliberales. Liberalismo social es una vieja expresión para el consenso socialdemócrata, base del statu quo presente, mucho intervencionismo, dirigismo y controlismo estatista. Se dice liberal en política y no en economía, solo porque se reconoce democrática y no autoritaria esta postura. Es más de lo mismo, estado de bienestar, liberalismo centrista, vía media, etc. Liberalismo progresista, liberprogre. Esta postura va más allá y suele apoyar cierto libre mercado en economía, al menos retóricamente, pero se declara anticonservadora. Suscribe la agenda progresista de los radicalismos ecologista y feminista, ideología de género, relativismo moral y cultural, derechos humanos torcidos, etc. Es contradictoria porque para ser realmente libre, los mercados y las personas requieren un gobierno limitado, no para imponer agendas ideológicas con la fuerza.
En cuarto lugar aparece el conservadurismo estatista, postura opuesta a la anterior, con agenda pro vida y pro familia. Nada de libre mercado. Misma contradicción en el otro extremo, o sea, antiprogresista pero estatista en economía. En muchos casos antiliberal declarada y algo neofascista. Libertarios, el anarcocapitalismo, qué peste. Las ideas de la libertad avanza, avanza la libertad. Ahí está, Milei y Esper, ahí está. Es la más inconsistente, sobre todo Milei, Esper no tanto. Porque el capitalismo requiere de orden y un gobierno limitado, y para nada congenia el capitalismo con anarquismo, que siempre ha sido de izquierda. Hasta aquí las 5 posturas. Los nombres y apellidos, con su rostro o con sus siglas en cada país, seguramente ya lo pusiste tú mismo. O sea, mientras estás leyendo, seguro que la gente dice, este es Gloria Álvarez, López Aliaga, este es Milei. Bueno, por eso no lo pusimos nosotros. Aquí en el documento no figura ni un solo nombre, porque me parece a mí que estas descripciones, ustedes me dirán, me parece a mí que estas descripciones son lo suficientemente claras para que no sea necesario poner el nombre de López Aliaga, ni el de Milei, ni el de Lasso, ni el de Gloria Álvarez. ¿Ok? Bueno. Nosotros somos liberales clásicos, lo que significa liberales y a la vez conservadores, y esto es sin contradicción alguna. Somos la derecha buena y la derecha liberal. Línea llamada fusionista, desde mediados del siglo pasado, liberal conservador. Y después vienen unas pocas aclaraciones en relación a la politiquería actual. No apoyamos la antipolítica, sino la política, y la democracia y los partidos. No somos antipartidos. Y hasta que nuestros partidos sean legales y postulemos candidatos, el voto nulo o la abstención son alternativas legítimas que acompañamos, aunque no pasivamente. En esto me insistió mucho Chiapas. Repudiamos el lawfare, la judicialización de la política. No nos plegamos a la histeria anticorrupción. La corrupción es consecuencia del estatismo. Nuestra meta es cambiar no solo de presidente o de partido de gobierno, sino de sistema. No creemos en caudillos mesiánicos carismáticos, solicistas y narcisistas salvadores de la patria. Este es Milei. Líderes tenemos, pero protagonista es el proyecto. Proyecto que no es revolucionario, sino devolucionario, se aclara lo que es. No es un proyecto para refundar la nación, porque esto es una expresión equivalente a la revolución en el campo de las izquierdas, ¿no? Sino para una transición al capitalismo liberal, tal como ha sido en numerosos países excomunistas e incluso exsocialistas, como Suecia, Dinamarca. Aquí no es necesario poner nombres de países tampoco. En todos los continentes del planeta, cuyos ejemplos seguimos para nuestra América. Claro, nuestro proyecto no es la solución para allá mismo que pretenden los inmediatistas. Eso no existe. Tenemos un camino por recorrer, una hoja de ruta. Y la velocidad depende del apoyo que tengamos. Más apoyo, más rápido. Menos apoyo, más lento. Y sin apoyo nunca. Por el mal camino que llevamos, seguiremos así, pero no igual a cómo estamos, sino de mal en peor. Si te interesa saber más de nosotros, contacta en las redes sociales. Ya está. Bueno, yo tenía otro PDF para compartir hoy, que es sobre Vince Miller, que cómo me gustaría que Vince Miller estuviera vivo. Si Vince Miller estuviera vivo, yo estoy seguro que él firmaría este comunicado. Entonces, aquí pongo el PDF con la biografía de Vince Miller. ¿Por qué digo que Vince firmaría este comunicado? Tapia lo conoció. Sí, solipsista significa yo solo, yo, Milei, el salvador de la patria. Eso significa solipsista, Chiapas. Bueno, vamos. Si hay tiempo, después yo voy a compartir el PDF, si me ayuda Tapia, de Vince Miller.
porque me disculpan una nota personal, ¿ok? Yo no me hice liberal con la escuela austríaca, no. La escuela, gracias. Gracias. Este hombre fue el que me hizo liberal a mí. Este hombre fue mi maestro de liberalismo. Tapia lo conoció, ¿ok? Yo pertenecí a la ISIL, el International Society for Individual Liberty, que él fundó y quería expandir de Estados Unidos a América Latina. Él era canadiense. En Canadá fundó el Partido Libertario, pero después se mudó a Estados Unidos y participó también, fue cofundador del Partido Libertario en Estados Unidos. Lamentablemente falleció en el 2008. Aquí hay una biografía de Jeff Riggenbach que es muy, muy conmovedora. José Aguilera, llegó tarde y se perdió los comentarios de Chile. Después, si me equivoco, ¿quién me va a corregir? José Aguilera. Estaba en reunión, recién me desocupé, profesor, recién. Bueno, entonces, es muy conmovedora la biografía de Jeff Riggenbach, pero lo pinta tal como fue, ¿okay? Tal como yo lo conocí. Yo lo conocí en 2 oportunidades, 2000 y algo, en la reunión que se organizó en México y después en Costa Rica. Aquí en México fue en Puerto Vallarta, en Costa Rica fue en San José, ¿ok? Y ahí estuvo él. Y hay detalles personales de Jeff Miller que vienen al cuento porque él fue un liberal político, gracias a Dios no era economista. Perdón, Tapia, perdón. Perdón, Miriam, perdón. ¿Ok? Era un político liberal. ¿Ok? Y por eso yo me siento muy orgulloso de haber sido formado por él y de pensar, creo que no me equivoco, que él hubiera firmado este comunicado si estuviera vivo. ¿Ok? Lamentablemente, el que le sucedió en el cargo de presidente de la ISIL es un idiota completo, Ken Sculan, que hizo un libro que se llama Jonathan Gulible. Doy todos estos datos para que usted después investigue, no se quede con lo que yo le digo, ¿ok? Que se llama, dice que no me pasa. El libro se llama Jonathan Gulible y pretende ser una ficción libertaria, pero es de lo más aburrido y un libro soso, o sea, sin sal ni pimienta, no tiene nada ese libro. Y el tipo se dedica a promover su libro y vender su libro y nada más, ¿ok? Es un problema. Entonces, aquí en este documento, Riggenbach, no yo, ¿okay? Yo lo que hice fue traducir este documento y editarlo un poquito algunas cosas, ¿ok? De lo que entendía Vince Miller de una política libertaria, no de una economía libertaria, una política con todas las palabras, política, 4 sílabas, libertaria. ¿Ok? Entonces, fue la primera institución libertaria establecida por la primera generación de libertarios modernos. ¿Ok? Entonces, en Estados Unidos tuvo un gran empuje con el reclutamiento y la guerra, la oposición de los jóvenes al reclutamiento y a la guerra de Vietnam. Pero fíjense cómo son. La reacción de Vince fue hacer un partido libertario, una política libertaria y una organización, ¿okay? Fundiendo 2 que existían de antes, ¿okay? Para hacer política libertaria, ¿okay? Y captar todos los jóvenes que hacían manifestaciones contra la guerra de Vietnam y quemaban sus papeles de reclutamiento, ¿okay? En cambio, ¿qué hizo el estúpido de Murray Rothbard? ¡Oh, anarcocapitalista! Pero está loco Murray Rothbard, está loco. Entonces, pero yo lo que quería
desde el lunes pasado es que ustedes vieran que todo lo que yo tengo, casi todo lo que yo tengo de esto, de mi liberalismo clásico, se lo debo a Vince Miller, no a Atlas, que nos saboteó todos los intentos de hacer partido político, ni a la Naumann, ni a toda esa cosa de la Escuela Austríaca de Rosario y el gran congreso de la Escuela Austríaca y todo eso, sino a este señor, a Vince Miller. Y después conocí a los libertarios cristianos, ¿okay? Mientras estaba leyendo la Biblia y estudiando la política en la Biblia y todo eso. Entonces, esto, si ustedes quieren, le da un poco de marco a lo que es el documento. El documento es una política, ¿ok? Es un paso necesario por las razones que el lunes o el jueves, que la semana pasada expuso Juan Alberto. ¿Okay? Es necesario desmarcarnos. Aquí está toda la historia de Vince Miller hasta su fallecimiento en 2008, a los 70 y pico, creo que tenía de años. Bueno, entonces vamos ahora, si querés, Tapia, perdón, poné de vuelta el documento. Yo voy a ir aquí en el chat. Bueno. Adrián llama liberal a Rayo. Pues sí, pero es que Rayo se llama libertario a sí mismo. Por eso está el desmarque, chicos. Cuando tengamos el desmarque, espero que alguien lo meta en su página web, Tapia o Chapas, y empezamos a difundir el desmarque. ¿Ok? Bueno. Me falta. Es que eso del minarquismo es un término estúpido que inventaron ellos y no quiere decir nada. ¿Okay? Lo que existe es gobierno limitado, liberalismo clásico. Por eso yo no metí ese término idiota en el documento. Pero bueno, en fin, el documento está allí abierto a la discusión. ¿Ok? Después, por supuesto que lo que tiene que aprobar es el directorio, ahora me gustaría, no me gustaría esperar hasta el mes que viene para aprobarlo en el directorio. Entonces, sugiero, no sé si Tapia estaría de acuerdo, en aprobarlo en directorio, pero por escrito, en el chat. Ponerlo en el chat, después de discutirlo aquí, hacerle las correcciones, porque aquí somos la usina ideológica, digamos. ¿Okay? Después de discutirlo aquí y corregirlo si hay que corregir, lo metemos en el chat del directorio y que la gente levante la mano si lo aprueba y tal. Bueno, abrimos los micrófonos, por favor, adelante. Observaciones, comentarios, críticas. Alberto, ¿esto va a ser el comunicado en sí? Claro. Ok. Bueno, Chapas creo que estaría conforme con el comunicado, no sé. Verónica. ¿Qué tal, profe? Aguilera. ¿Qué tal, profe? Saludos, ¿Me escuchan? Chapas. Sí. Gracias, profe. Buenas noches, amigos. Gusto de saludarlos. Disculpen que no ponga mi cámara. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, profe. Salvo que tal vez yo sugeriría un título un tanto más claro, ¿no? O más contundente, quizás. Pero estoy pensándolo, tal vez, tal y como lo ha titulado al archivo, a mí me gustaría más. O sea, desmarque desmarque liberal clásico, algo por el estilo. Creo que demarcación de posturas no lo deja tan claro ni tan contundente. De resto, a mí me gusta muchísimo y sobre todo porque lo que le comentaba en unos audios por privado, y es que
nosotros acá en Guatemala estamos llevando a cabo la campaña de la huelga electoral y en su momento vimos la posibilidad de hacer sinergia, digamos, con algunos personajes y organizaciones que están impulsando también el voto nulo. Pero lamentablemente pues no lo hacen por las mismas razones que nosotros. Y aunque pudiésemos ser muy pragmáticos, digamos, y sumar esfuerzos con estas personas y organizaciones, me parece que nos puede salir el tiro por la culata, ¿no? Estas personas están en contra de los partidos, en contra de los políticos, tienen muchísima histeria anticorrupción y sus motivaciones no son las de ser propositivos, ¿no? Sino únicamente voto nulo porque sí, y algunos pues dicen vote nulo para no financiar a los partidos políticos porque en el caso de Guatemala, por cada voto válido que obtienen los partidos, en el caso de sumar más del 5% de los votos válidos, se les paga $2 por voto. Entonces, algunas personas que están impulsando el voto nulo dice desfinanciemos a los partidos. Y a mí me parece que esa es un objetivo, digamos, pragmático, pero no suficiente. Antipartido. Es un objetivo Antipartidos. Exactamente. Y no, digamos, postulan la idea de la necesidad de desestatizar los partidos y de apostar por un financiamiento privado total de los partidos. Esa tesis, esa narrativa, esa justificación queda fuera. Entonces, nosotros nos tenemos que desmarcar, en este momento nos tenemos que desmarcar de estas posturas y bueno, lamentablemente, pues digamos que tenemos que navegar no solo en contra de 30 partidos que en este momento tienen una gran cantidad de dinero y maquinaria haciendo proselitismo y nosotros quedamos muy disminuidos y reducidos, sino también que desmarcarnos de esa derechita o personas u organizaciones que se lanzan con el tema del voto nulo, pero no por las razones correctas. Entonces, a mí en lo personal, pues creo que encaja muy bien esto. Jorge, ¿esa norma no crees que está más bien generando la retroalimentación antipartido, no? Porque esa norma genera disgusto. La gente no quiere eso y entonces ayuda a retroalimentar el rechazo a los partidos, ¿no? Y por ahí deberían ustedes mismos expresarse una discusión crítica a la norma en sí, ¿no? En efecto, lo hemos hecho, Juan Alberto. Nosotros tenemos un comunicado que lanzamos desde el 2019 haciendo ver las reformas profundas que necesita la ley electoral y contra los partidos políticos. Hicimos un análisis de la ley electoral y bueno, dijimos de tal artículo a tal artículo, que son más de 110 artículos, imagínalo, hay que derogarlos por completo, ¿no? Pero obviamente eso cae como una bomba, pues. O sea, nadie está dispuesto a asumir ese costo político, nadie está dispuesto a decir absolutamente nada al respecto y no lo entienden, ¿verdad? Porque hoy por hoy dicen, no, pero si hoy por hoy los partidos tienen financiamiento privado, ¿cómo es eso? Y es allí donde entra la necesidad de explicar que las reformas deben ser completas, en simultáneo y de shock. Pero eso también causa mucho estupor, pues no, la derecha mala no lo entiende y no lo quiere entender y no lo quiere apoyar. Y no se puede discutir con alguien que ha decidido no entender. Ahora, aclaro, este documento pretende desmarcarnos no solo de esa gente de Chiapas, pretende desmarcarnos de un montón de gente, de Milei, de los mileístas, además de los López Aliaga y compañía. Por eso, en lo que respecta al abstencionismo y al voto nulo, dice, les acompañamos aunque no pasivamente. Exactamente, exactamente, sí. Y ahí es donde nosotros hablamos del voto nulo proactivo, perfecto, ¿no? Que es el término. Perfecto, pero también tenemos que distinguirnos del mileísmo, ¿okay? Y de Gloria Álvarez. ¿Por qué te crees Así es, sí.
¿Vos qué te crees? Pero fíjate lo que dice mi ley, que sí que vale tener relaciones sexuales en la familia, entre, Sí. entre hermanos y padres y hijos y madres, y un desmadre, pues. ¿Ok? Total, total. Y Sí, bueno, y claro. mucha Sodoma y gente Gomorra. apoya eso. Muchos jovencitos marihuanero y drogómano y tatuado apoya eso. Aunque también Así es. tenemos que desmarcarnos de Laje y compañía. ¿Ok? Sí. Yo ahora veo que Laje se ha unido a Milei. ¿Ok? Pero esas uniones de Milei son tremendas porque a Milei lo apoya mucho liberprogre, mucho anticonservador. ¿Cómo es la unión con Laje? Y antes de la unión con Laje estaba la unión con Victoria Villarroel, que es procesista. ¿Ok? Es un despelote total. Entonces, yo le tomé enseguida a Juan Alberto la idea de hacer un desmarque bien completo de todos los sectores que nosotros nos demarcamos y por qué. Ah, ¿Ok? sí, sí, claro. De Sí, todos. entonces, Lo resumí en y 5 posturas. profe, solo yo agregaría el voto en blanco, después del voto nulo, yo agregaría el voto en blanco, porque recordemos que esas son las 3 opciones electorales Sí, antisistema. ok. Entonces creo que habría que agregar el voto en blanco y el título darle un poco de mayor impacto, digamos, ¿no? Más contundencia. Esas serían mis observaciones. ¿Y no es el abstenerse a ir a votar más bien? ¿Cuál es esa decisión que se va a Hay 3, Chiapas tiene razón, hay 3 alternativas. tomar? No votar, votar en blanco o votar nulo. Son 3. Ok, ahora Exacto. en vez de huelga podría ser paro electoral, porque acuérdate que los paros son un día, ¿no? Es el día que vas a votar, ¿no? Sí, podría ¿No? Claro. Pero aquí en el documento no dice huelga electoral, ¿o sí? No logro No, no distinguir. dice, no lo Creo que dice. huelga electoral lo dijo el profe, pero no es que lo diga en el documento. No, es que el documento trata de ser corto, no podemos tocar Claro, todos los temas, pues son claro, innumerables. ¿Ok? claro, claro. Ajá, ahora, otra cosita. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo tuve una discusión con Ana María Tribeño, que no está ahora, pero me aclaró muy bien en un mensaje Ana María Tribeño su posición y es correctísimo. Ana María Tribeño habló aquí en una sesión de Zoom de tender puentes. Y yo entonces le discutí, le dije, pero ¿puente con quién? Si todos son unos politiqueros, pensando justamente libertarios y Laje y toda esa gente, ¿cómo tender puentes? Y ella no me contestó porque tenía un rollo ahí con el micrófono, qué sé yo. Ahora me acaba de enviar un mensaje y claro, ahí se aclaró y por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo. Me habla de tender puente no con sectores políticos, politiqueros, ideológicos, lo que sea, sino tender puentes con los comerciantes, los empresarios, los militares, los jueces, los médicos, los profesores y maestros, o sea, con los sectores sociales. Ah, bueno, sí, pero hubieras dicho. Eso ya está aclarado, por si acaso, ¿ok? Bueno. José Aguilera, a ver, lo que yo dije cuando vos no estabas, Ajá. esperando que me corrigieras si me equivoco, es que los 2 grandes ganadores de ayer fueron el Partido Republicano y el voto nulo. Exacto, exacto. Gracias. Sí. El Ahora, Partido ah, ah, Republicano y ah, el voto nulo. es que Espérate, es lo que yo dije, pero antes que llegaras. Dije también que en la campaña se había notado fatiga electoral, ¿ok? Que la campaña no fue tan fervorosa, nutrida, entusiasta como otras veces, porque la gente ya ha votado mucho y hay eso que en ciencia política se llama fatiga electoral, ¿ok? Y dije también que, ok, sí, triunfó el Partido Republicano, pero ¿qué carajo van a hacer
con ese triunfo? ¿Qué van a hacer? Hay dos posibilidades. Que se pongan de acuerdo en lo que a mí me parece que sería lo más sensato, simplemente rechazar el cambio de constitución y seguir con esta constitución, que no es la de Pinochet, sino la de Lago, después de toda la reforma, seguir con esta constitución en vez de cambiarla y avanzar un proyecto tipo 5 reformas, pero eso no lo van a hacer nunca. Eso fue lo que yo dije. ¿Me equivoqué en algo? No, muy bien, que ha sido la tónica. Yo no participé en este proceso, por lo mismo, porque yo donde iba decía que era un proceso inválido, por eso no hubo participación y había un 3%, las encuestas daban un 3% de interés en este proceso. Entonces, por eso que hubo una abstención o votos nulos, prácticamente casi más de 3 millones de un total de 9 millones de chilenos que votaron, 3 millones fueron votos blancos y nulos. O sea, fue una cifra muy alta. Entonces, el asunto es que para las personas esto no tenía validez porque, como había ganado el rechazo, el artículo 142 decía que había que mantener la Constitución vigente. Y lo que yo he dicho en varios programas y en algunos foros era que no era necesario, sino que hacer las reformas liberales en Chile y que no había ningún proyecto político o partido político que lo representara de esa forma. Ayer se lo comenté a una parlamentaria de la UDI y le dije, lo que tiene que hacer la UDI para volver a levantar la cabeza es invitar al profesor Mansuetti que les vaya a hablar de liberalismo y qué son las 5 reformas. No. Pero no me han hecho caso, les dije, no me han hecho caso porque les he dicho, escúchenlo, analicen y vean, pero han sido porfiados, bueno, ahí están las consecuencias. Y la UDI a este ritmo va a desaparecer. Ajá, y sería muy bueno que desaparezca. Pero, Andrés, dije otra cosa. Dije también, y esto viene por si yo fuera a asesorar al Partido Republicano, les recomendaría la lectura de un libro. Un libro que se llama algo así como ¿qué es una constitución? O teoría de la... No, se llama Teoría de la Constitución de Carl Oeste. Porque me parece que en Chile nadie sabe lo que es una constitución. Porque quieren empujar políticas públicas dentro de la Constitución. Entonces, la izquierda quiere una Constitución donde haya justicia social, redistribución de la riqueza, equidad de género y demás. Políticas públicas. Pero la Constitución no es para eso. Y la derecha mala, quiere, o alguna, quiere poner libre mercado en la Constitución, pero es que la Constitución no es para eso. Quiere poner militares en la calle. Exacto, Karl Leutte, no es Alberto Mansuetti, es Karl Leutte. Dice que una constitución es nada más que para distribuir los poderes, las atribuciones, cómo se elige, cómo se reelige, los diputados, los senadores, si los hay, el ejecutivo, el judicial, y sobre todo las provincias o departamentos o regiones, como se llaman en Chile. Para eso es una constitución, no es para que cada quien ponga las políticas públicas de su preferencia. Si yo tuviera que asesorar... Profesor, con la honestidad que usted habla, si los partidos políticos hacen campaña con esa honestidad, o sea, nadie va a votar, porque claro, la gente va a votar porque dice, aquí nos van a mejorar la situación, las políticas públicas, y etcétera, y claro, se les cae el discurso, el argumento no existe, es humo. Entonces, cuando uno lo aterriza, yo tuve varias entrevistas con algunos candidatos al consejo, a este consejo, y personas de mucha experiencia, uno que fue embajador, que fue ministro, que fue diputado por varios años. Yo le decía, ya, pero ¿cuál es el artículo de esta actual constitución que no permite avanzar y hacer cambio a través del Parlamento? ¿Cuál? Con esa simple pregunta no tenían un argumento para poder zafarse de eso y se arrancaban para otro lado. Fíjate lo siguiente, Leutte pone muchos ejemplos de buenas constituciones. Hay 3 ejemplos: la Constitución de Estados Unidos,
la Constitución de Suiza, que fue posterior, y la Constitución de Inglaterra, que todo el mundo dice Inglaterra no tiene constitución escrita, lo cual no es cierto, eso es falso. Inglaterra tiene constitución escrita, solo que no en un solo texto, sino en varios, procedentes de siglos diferentes. ¿Ok? Entonces, esas tres constituciones son constituciones instrumentales, no ideológicas. Pero en Chile nadie leyó a Lewin. No, Ni me escuchó a mí. ni el libro las leyes malas las leyes, parece. Ahora, Chapas me preguntó por las 12 bases en Chile, los bordes. Eso es una pelotudez mayúscula. Yo no sé quién inventó esas 12 bases que son los bordes y tal, para fijarle un corral a los consejeros, ¿ok? Y en esas 12 bases hay dos que son de izquierda, que son el Estado Social de Derecho, que es de socialdemocracia, y el ecologismo y el ambientalismo y el planeta verde y toda la huevada. Los expertos y los árbitros, todos fueron elegidos por los partidos políticos. Bueno, yo al que quisiera le regalaría un libro a Lewin. Lewin es un constitucionalista liberal que, como no es economista y no habla de economía porque no es economista, no le paran bola en el mundillo de los liberales. Ok. Ok. ¿Algo más, Andrés? Si no, le damos la palabra a Verónica. No, todo bien. No, escuchemos a Verónica. Gracias. Escuchemos a Verónica. Dale, Verónica. Buenas noches con todos. Bueno, escuchando sobre el tema Constitución, Alberto, y lo que tú traías a colación de lo que pasó recién en Ecuador, fue una consulta popular que hizo Guillermo Lasso. Okay. Como tú lo dices, 10 preguntas totalmente absurdas que no nos llevaban a nada, por lo cual nosotros hicimos campaña por el no, en ese sentido, que ponía cosas como, por ejemplo, tema seguridad, militarizar las calles, ¿no? O sea, no tiene sentido cuando en realidad tendría que ofrecer seguridad, que es su función propia, y no echarnos a la ciudadanía el tema con militares. Entonces, cosas como esas va al hecho de que le acabo de escuchar, pues a ti, Andrés, con el tema de Chile. Creería yo que para todos los países, en realidad, latinoamericanos, la salida es tener o hacer la nueva constitución mediante, por ejemplo, la consulta popular, que sería el instrumento en realidad constitucional que nos lleva a que sí o no un cambio. Ahora, yo tengo claro, un cambio de constitución como están en otros países con el tipo de congreso, de políticos, en el caso de Ecuador, asambleístas, obviamente jamás podríamos estar de acuerdo que se cambie la constitución si tenemos ese tipo de asambleístas y congresistas en este momento, pues no, sería cuando en realidad tengamos una mayoría en la asamblea o en el congreso y podamos cambiar en realidad la constitución, que según lo que veo en realidad esa es la única salida que podemos tener, aunque Chile esté enfrascado en ese tema, pero en realidad me parece que en algún libro tú lo planteas que la salida es esa, que me parece que es en el embrollo, que tú hablas sobre el tema, o sea, de dar de retro, y dar ese retro es plantear la nueva constitución. Eso, queridos amigos, nada más. Y quería confirmar que sí, Lasso, terrible. Claro, pero no puede ser una constitución ideológica, ni de izquierda ni de derecha, tiene que ser una constitución instrumental. Otro ejemplo que pone Lewin es el derecho civil y los contratos de locaciones. Si yo mañana me mudo a Cuenca y Verónica me alquila un departamento, supongamos que Verónica fuera millonaria y tiene departamento para alquilar, okay, me alquila un departamento a mí, yo me convierto en su inquilino. Ok, ¿cuál es la ley que nos va a regir? La ley primera es el contrato. En el contrato acordaremos las condiciones, entre ellas el monto del canon de alquiler y otras condiciones como el plazo.
y la renovación eventual, ¿ok? Y otras condiciones como, por ejemplo, multas o sanciones por incumplimiento, y todo eso, Verónica y yo lo pondríamos en un contrato. ¿Ok? El derecho civil no puede poner condiciones de montos de canon, ni plazos, salvo a título supletorio, ¿ok? Y muy por encima, porque lo primero es el contrato. Bueno, de la misma manera, en el orden constitucional está, en primer lugar, las políticas públicas que los gobiernos, solos o por acuerdos con sectores de la oposición, arreglarán de si va a haber welfare state, si va a haber renta básica universal como quiere en Argentina los peronistas ultra, ¿ok? O si va a haber libre mercado como queremos nosotros. Pero ese es a nivel legislativo, no en la Constitución, que es una herramienta. La Constitución es un documento instrumental donde, por eso es horrible eso que hace la justicia, entre comillas, electoral, de meterse a juzgar a los partidos y su vida interna, su funcionamiento, su militancia, sus autoridades, la elección de candidatos, el financiamiento, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que resolver cada partido en su estatuto y en cuanto a sus posturas ideológicas en su declaración de principio. Pero no es el poder arbitrario del burócrata sentado ahí el que va a plantear esos temas para todos los partidos. Son barbaridades. El estatismo ha llegado a extremo. Después nos dicen a nosotros extremistas. Nosotros no somos extremistas, ellos son los extremistas. ¿Ok? Que si mañana Verónica y yo hacemos un contrato por un apartamento que me alquile, entonces la ley es la que va a imponer las condiciones. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Vivimos una politiquería espantosa en toda América Latina. ¿Ok? Bueno, no sé si hay más comentarios. Profe, una Sí. pregunta en materia de constituciones. ¿Vale la pena tener siempre presente a Juan Bautista Alberti y sus bases? ¿O no, profe? Sí, sí. Fíjate, en una constitución siempre hay tres partes. La primera es súper corta, el preámbulo. La segunda es corta, aunque más larga que el preámbulo, no tan corta como el preámbulo, y es la parte que se llama dogmática, y es donde están los principios, que ahí sí puede estar vida, libertad y propiedad, para qué es el gobierno, para la defensa, ahí sí puede estar los principios que se suponen, principios, códigos y valores que se suponen comparten todos los habitantes de un país. Ahora, todos los habitantes de un país no comparten las mismas posturas en términos de política pública, por eso no se pueden poner en la parte dogmática de la Constitución, que por eso es muy cortita. Y después viene la parte más larga, que se llama la parte orgánica, ¿okay? La parte orgánica, donde ahí sí está el núcleo, digamos, del nudo de lo que es una constitución. ¿Para qué sirve una constitución? Para ordenar y legalizar las instituciones, que son los poderes públicos, el sufragio, la democracia parlamentaria o presidencialista, si va a haber primer ministro, si no va a haber primer ministro, si hay, por ejemplo, un rey, como en mi madre patria, que acabamos de coronar. A Charles III. Bueno, en la madre patria de ustedes también hay rey. Bueno, sí.
Si hay un rey, ¿qué funciones va a tener? Ah, sí, bueno, paso a otro tema, ¿ok? El tema Borgen cuarta temporada. Sí, la Constitución es para limitar al gobierno, no a los ciudadanos. Sí, correcto. Antes de que cambie el tema, tocayo una pregunta. Sí, Porque la Constitución peruana, en su capítulo económico, dice la economía del Perú es social de mercado. eso es una Y ya nos idiotez. volvió socialdemócratas a todos. Eso no debería estar. Claro. Y tampoco lo vamos a cambiar diciendo la economía del Perú es de libre mercado. Creo que simplemente no debe haber eso. Exacto, no puede haber. Por ejemplo, la Constitución de Stalin, ¿qué dice del comunismo? O la Constitución de aquí, de donde yo vivo, que dice que la educación tiene que ser socialista. Claro, Eso pues. no debería, eso no debería estar en una Constitución. Claro. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es proponer derogar ese capítulo, ¿no es cierto? El capítulo económico. No me he leído el capítulo entero, no quiero hablar No, más. bueno, lo único que está ahí habla es que la economía debe ser social de mercado. Bueno, lo mismo dice la número 3, creo, de las 12 bases de los chilenos. Son cosas que gente bruta. En estos países hay gente bruta, sentada en el Parlamento, sentada en la Casa de Gobierno, en los partidos políticos, hay gente bruta a montón. Y el electorado lo acepta. La brutez, la ignorancia. Ignorancia es más que todo, ignorancia. La ignorancia. Bueno, ahora, me gustaría comentarles a ustedes por qué me gustó mucho Borgen, porque ya me dijeron, pero Borgen es progre, es ecologístico. O sea, sí, yo sé eso, ya lo vi. El tema es el siguiente, fíjese. Borgen cuarta temporada, yo no vi ni la segunda ni la tercera, pero Borgen 4 temporadas, que la vi ayer, el fin de semana, Borgen cuarta temporada sí es un panfleto ecologista. Es decir, la historia de Borgen es esta. La señora super ecologista y el hijo más ecologista todavía, y su partido ecologista también, aunque se llama Nuevo Demócrata, entran en un gobierno de coalición con el Partido Socialdemócrata, que de repente quiere explotar recurso petróleo en Groenlandia, siendo que Groenlandia depende de Dinamarca. Claro, es una dependencia medio confusa y un poco conflictiva. No es como el Reino Unido, que es mi madre patria, ¿ok? El Reino Unido, de Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia, y Irlanda del Norte. No, es una unión, ¿ok? Noruega con Groenlandia. Entonces, Borgen cuarta temporada se descubre petróleo en Groenlandia y los de Groenlandia quieren petróleo, quieren explotar el petróleo, quieren explorar y extraer y vender, ¿ok? Para ganar dinero. Entonces, en Dinamarca está la coalición del Partido Socialdemócrata que de repente dice sí. ¿Por qué dice sí? Bueno, porque van a querer su parte para Dinamarca. Y la parte de Dinamarca, al principio de la película era el 25% y después la subieron al 50%. Entonces Dinamarca quiere su parte y el partido de gobierno apoya la asociación con una empresa para sacar petróleo en Groenlandia y quedarse con el 25%, que después la pretensión subió al 5%. ¿Qué pasa con la señora
la protagonista principal, que es la líder de los nuevos demócratas, que son ecologistas, y ministra de Relaciones Exteriores. La historia es un panfleto ecologista. La señora entonces recula y apoya a Groenlandia y que se asocie con la empresa, con una empresa canadiense que después resultó medio rusa. Y después resultó que tampoco era medio rusa, sino que era medio china. Es muy interesante la película, es para verla. Yo me quedé como hasta las 4 de la mañana anoche. Ahora, después entonces, ¿cómo termina la historia? Y la señora se arrepiente y entonces se retira del gobierno y se retira del liderazgo de su partido para retomar las banderas verdes. Bueno, yo no la recomendaría por eso, la recomendaría por los numerosos detalles sobre política, politiquería y cómo se combinan la política y la politiquería, sin que la politiquería desplace a la política como en América Latina. Pero hay que captar los detalles. Y si no sabes de política o de politiquería, no sé, mirala si te gusta, qué sé yo, no sé. Por ejemplo, un detalle asombroso es el de un funcionario del Ministerio del Exterior, de la Cancillería. Los funcionarios de la Cancillería... Chapa, ¿la viste vos? ¿La viste? Ok. Toda la serie la vi ya hace un año más o menos, profe. Creo Sí, que la pero comentamos en su momento. Sí, pero esa fue la primera temporada. Yo estoy hablando de la cuarta. Bueno, que yo sepa, vi... La o sea, cuarta vi no- hasta no- donde no. había... La Ok. acaban de sacar, la acaban de publicar esa temporada, Hace porque yo unos recuerdo meses. haber visto toda Hace... hasta que termina la No, serie. no. Escucha, yo vi la primera temporada, después está la 2 y la 3 que no la vi y ahora acabo de ver la 4. Te estoy hablando de la 4. Bueno, hay un funcionario de carrera, profesional del Ministerio del Exterior, que en un momento dado le dice al embajador en el Ártico, embajador de Noruega en Groenlandia, le dice, mira, nosotros los funcionarios del Ministerio del Exterior somos diplomáticos de carrera y hoy podemos servir a un gobierno de izquierda y mañana a un gobierno de derecha. Y eso es verdad. Eso es la diplomacia. ¿Ok? ¿Qué hace el diplomático? La política, sea de izquierda o sea de derecha, la política exterior, digamos, pro Estados Unidos o pro China, la política la fija el gobierno, es decir, el ministro, en este caso la ministra, porque es una mujer, la señora que es la protagonista. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que pasa es que la señora en este caso no sabe bien qué política va a hacer porque está dudando. Pero el funcionario le dice, mira, nosotros seguimos la política que nos marca el ministro. ¿Y por qué lo hacemos así? Y porque el ministro hoy es esta mujercita, pero mañana va a ser otro y va a tener otras ideas y nosotros tenemos que servirlo igual. Y ahí viene el detalle. Hace 170 años que hacemos lo mismo. Hoy ese detalle es increíble. ¿Ok? Hace 170 años que hacemos lo mismo. Okay. Ahora, lo malo es cuando ahí se enquista en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en cualquier otro ministerio, una burocracia con agenda propia. Eso está mal, que muchas veces sucede. Y esa burocracia con agenda propia tiene poder de veto y de boicotear la política que fije el ministro
de relaciones exteriores o de lo que sea si no le gusta. ¿Ok? Eso está mal. Son detalles, y detalles que hay que mirarlo con lupa. Por ejemplo, otro detalle, la relación entre los partidos, los equilibrios internos dentro de cada partido y los equilibrios entre los partidos dentro de la coalición. Que en el caso de la serie es una coalición de gobierno, pero también puede ser una coalición de oposición, como hay en Argentina el bicoalicionismo, o sea, dos grandes coaliciones, una en el gobierno y otra en la oposición, ¿ok? Lo que pasa es que ahora están todas desarticuladas y desmembradas, pero la política trata de instituciones. Claro, en América Latina lo poco que había de instituciones se está descomponida, está sujeta a un proceso de descomposición espantoso por culpa de la ignorancia, pero ahí en la película tú ves muy bien las instituciones cómo funcionan. Por ejemplo, los equilibrios internos de los partidos y cómo afectan los equilibrios de los partidos en una coalición, de gobierno o de oposición, en este caso de gobierno. Otro detalle importante que ya estaba en Borges en primera temporada, la prensa. Cómo la prensa, cómo dentro de cada periódico hay también equilibrio interno y cómo hay competencia entre un periódico y el otro, o periódico o fuente de información, digamos lo que sea, ¿ok? Y cómo vienen las presiones cruzadas, o sea, de los sectores políticos a el periodismo, y del periodismo a los sectores políticos. Oye, es una película para pasarla en un salón de clase de ciencia política y a poner a los alumnos a discutir. O sea, hay detalles impresionantes. Otro detalle, las redes sociales. ¡Oh! Las redes sociales. Resulta que la señora, la ministra del Exterior, contrata como asesor de redes sociales y de comunicaciones en general al que había sido su peor enemigo, al que la había hecho sufrir, casi le hace matar a la hija porque pues, la hija estaba tomando unos remedios en la primera temporada. Yo me acuerdo de eso porque yo vi la primera temporada y la discutimos aquí. Entonces, a ese gran hijo de puta, porque es un gran hijo de puta, que es maquiavélico, porque ponen por ahí frases de Maquiavelo, es un gran hijo de puta, lo contrata. ¿Y por qué lo contrata? Precisamente porque es un gran hijo de puta, por eso lo contrata. Ahí está la politiquería, ¿ok? Por eso lo contrata, porque es especialista en todas las mañas y trapisondas que usan los politiqueros para sacarse unos de otros del camino. Por eso lo contrata. ¿Okay? Increíble. Cómo, repito, en esos detalles se ve cómo la politiquería y la política interfieren una con otra, chocan y a veces se enlazan, otras veces con política y politiquería, pero están ahí. Y la politiquería está presente, pero no sustituye a la política. La política sigue su curso, mal o bien. ¿Okay? Y la politiquería no reemplaza a la política y la achata y la hace desaparecer como en América Latina. Ok, dale Miriam. Sí, Brigitte Naibo se llama, sí. Gracias, Alberto. Sí, solo... ¿Me escuchan? Sí. Sí, solo para comentarles y recordarles que ya está abierto, por favor, la posibilidad para que puedan realizar sus aportes de este mes. Agradezco a los que ya realizaron, ¿no? Y bueno, nada, solamente eso es lo que les quería decir. Y invitarles a los que todavía no están acá y si conocen algunas personas o a lo mejor tienen alguno de sus integrantes de su equipo
que quieran participar en la capacitación gratuita Ajá. que Alberto está realizando, que es la escuelita, bueno, por favor, pónganse en contacto conmigo o con Alberto y con mucho gusto pues los integramos. ¿Ya? Gracias. En la escuelita no cobramos, pero vamos a cobrar. Ujú, Aquí exacto. cobramos $15 y ustedes se podrán dar cuenta de que estas clases valen mucho más de $15, ¿sí o no? Perdonen que nos pongamos tan, Claro. con Miriam, que nos pongamos tan orgullosos. Sí, Brigitte Nyborg es la protagonista de Borgen, ¿ok? Otro detalle, gracias Miriam por el recordatorio. Otro detalle es la Alberto, has relación. desactivado tu pantalla. Pero ¿se oye lo que hablo? Sí, sí, sigue nomás, sigue. Sí. Bueno, no soy tan bonito. Otro detalle es cuando contrata al asesor, es las relaciones entre los políticos y sus asesores. Ejemplo, a este hijo de puta lo contrata porque es el más hijo de puta. ¿Ok? Lo necesita uno que sea bien demoníaco. Uno que sea completamente inmoral o amoral. Y tiene también un asesor que es su mentor, que es el hijo, que le acusan de que está demente, que está senil, porque está demasiado viejo y tal, ¿ok? Y entonces resulta que no está tan demente, tan senil. Otro detalle tremendo es la relación de ella con su hijo Magnus. El hijo Magnus es un tarambana marihuanero, okay, súper ecologista, que secuestró un camión de chancho y entonces lo agarraron y lo metieron en un conflicto con la madre. ¿Ok? Ahora, la madre en televisión, o sea, frente a todo el público que lo estaba viendo, lo regaña porque le dice que es un mantenido. ¿Okay? Pero entonces, el detalle que hay que ver es cómo una mujer que es ecologista tiene un hijo que es súper ecologista y terrorista y secuestrador de chanchos y activista, digamos, violento. ¿Okay? Es un detalle que hay que estudiar, hay que estudiar. Bueno, ¿algún comentario más sobre el documento? Porque entonces le vamos a meter las correcciones y lo vamos a poner, si no hay oposición, en el chat del directorio para someterlo allí a examen y votación, ¿sí? No hay más nada que decir sobre el documento o algún otro tema de los de hoy. Bueno. Ay, se me trabó aquí. Se me trabó todo, no solo la pantalla, se me Sí se trabó te escucha, Alberto, tranquilo, sí se te escucha. Es que se me trabó todo, no solo la pantalla, sino también el mouse. Tranquilo, sí se te El escucha. cursor, todo. Bueno, entonces, el que quiera inscribirse en la escuelita, se puede inscribir en la escuelita. Estamos estudiando lo básico, un documento que se llama el ABC de la política y el documento que se llama Capitalismo para Todos. ¿Okay? Ahí hay muchos principiantes, nos reunimos los jueves a la misma hora en Zoom, pero yo no tengo problema en tener gente de distinto nivel en los salones de clase, ¿ok? Yo no me hago problema. Lo que pasa es que la gente sí se hace problema. Ay, yo estoy recién empezando. Bueno, ponete las pilas, ¿ok? Y yo estoy muy avanzado. Bueno, pero no te vendría mal repasar algunos conceptos básicos para solidificar tus avances.
¿Ok? Así que el que quiere se comunica con Miriam o conmigo, el que quiere estar en la escuelita los jueves. ¿Está bien? Bueno. Saludos cordiales.